El data viz, o visualización de datos, es un concepto cada vez más necesario en nuestro mundo. Un mundo donde la gente está cada vez más acostumbrada a contenidos atractivos, visuales y a no prestar atención a otra cosa. Google Data Studio, Tableau o Clip Photo son herramientas que nos ayudan a través de los gráficos. Antes de decantarte por un gráfico, pregúntate tres cosas. La primera y más lógica: ¿cuál es el objetivo del gráfico? ¿Qué quieres conseguir con él? ¿Es para mostrar el aumento de las ventas, la disminución del tráfico? La segunda cosa: ¿cuáles son las métricas que deberían aparecer en el gráfico para mostrar lo que necesito? Piensa dos veces cuáles son las métricas más adecuadas y por qué. Y tercero, pregúntate para quién es ese gráfico. Como hemos visto con anterioridad, no es lo mismo mostrarle a alguien que sabe lo que es el click-through un gráfico con su evolución para mostrar que hemos tenido una mejora en el rendimiento de la campaña, que si esa persona no sabe lo que significa ese click-through. Ahora que tienes claro lo que quieres mostrar, con qué, para quién, es hora de que decidas cuál va a ser la forma en la que se tiene que visualizar. Para una comparación no existe nada más visual que un gráfico de barras. Son perfectos para comparar magnitudes de varias categorías o para observar tendencias crecientes o decrecientes. Lo bueno de los gráficos de barras, como es el caso del ejemplo, es el que te pueden servir para mostrar una tendencia y a la vez compararla con datos y agrupar esos datos en diferentes categorías. Pasemos a otro formato. Imagínate que lo que queremos es mostrar cómo un mismo tráfico se distribuye entre diferentes variables. Es decir, queremos mostrar cómo se distribuye una misma cosa. Lo que hacen los histogramas es representar una variable cuantitativa, por ejemplo, el número de visitas, de forma que la superficie de cada barra es proporcional a su frecuencia con los valores representados. Puede que un histograma te parezca igual que un gráfico de barras, pero no es cierto. Existen dos diferencias fundamentales. La primera, que en el histograma se han de meter todas las variables posibles, como ves, incluso las que no tengan datos o no hayan sido representativas. Por el otro, que en el histograma es proporcional. Si en un gráfico de barras podemos ampliar o disminuir los intervalos de 0 a 10 visitas, luego de 30 a 40, en un histograma no podemos hacerlo. Pasemos a otro gráfico. Cuando queremos mostrar cuál es la composición de algo, es decir, imagínate que un bizcocho está compuesto por un 40% de trigo, un 20% de huevo, un 10% de azúcar y un 30% de yogur. Si quisiéramos representarlo de forma gráfica, lo mejor sería un diagrama de tarta, que es básicamente este circulito que ves muchas veces donde se aparecen diferentes partes, componen algo que son sus porcentajes. Además existen los trade maps, las burbujas, los radares. Investiga cuáles son los mejores gráficos para cada objetivo y no te olvides del objetivo principal de todo, que te entiendan. El data viz, o visualización de datos, es un concepto cada vez más necesario en nuestro mundo. Un mundo donde la gente está cada vez más acostumbrada a contenidos atractivos, visuales y a no prestar atención a otra cosa. Google Data Studio, Tableau o Clip Photo son herramientas que nos ayudan a través de los gráficos. Antes de decantarte por un gráfico, pregúntate tres cosas. La primera y más lógica: ¿cuál es el objetivo del gráfico? ¿Qué quieres conseguir con él? ¿Es para mostrar el aumento de las ventas, la disminución del tráfico? La segunda cosa: ¿cuáles son las métricas que deberían aparecer en el gráfico para mostrar lo que necesito? Piensa dos veces cuáles son las métricas más adecuadas y por qué. Y tercero, pregúntate para quién es ese gráfico. Como hemos visto con anterioridad, no es lo mismo mostrarle a alguien que sabe lo que es el click-through un gráfico con su evolución para mostrar que hemos tenido una mejora en el rendimiento de la campaña, que si esa persona no sabe lo que significa ese click-through. Ahora que tienes claro lo que quieres mostrar, con qué, para quién, es hora de que decidas cuál va a ser la forma en la que se tiene que visualizar. Para una comparación no existe nada más visual que un gráfico de barras. Son perfectos para comparar magnitudes de varias categorías o para observar tendencias crecientes o decrecientes.
Lo bueno de los gráficos de barras, como es el caso del ejemplo, es el que te pueden servir para mostrar una tendencia y a la vez compararla con datos y agrupar esos datos en diferentes categorías. Pasemos a otro formato. Imagínate que lo que queremos es mostrar cómo un mismo tráfico se distribuye entre diferentes variables. Es decir, queremos mostrar cómo se distribuye una misma cosa. Lo que hacen los histogramas es representar una variable cuantitativa, por ejemplo, el número de visitas, de forma que la superficie de cada barra es proporcional a su frecuencia con los valores representados. Puede que un histograma te parezca igual que un gráfico de barras, pero no es cierto. Existen dos diferencias fundamentales. La primera, que en el histograma se han de meter todas las variables posibles, como ves, incluso las que no tengan datos o no hayan sido representativas. Por el otro, que en el histograma es proporcional. Si en un gráfico de barras podemos ampliar o disminuir los intervalos de 0 a 10 visitas, luego de 30 a 40, en un histograma no podemos hacerlo. Pasemos a otro gráfico. Cuando queremos mostrar cuál es la composición de algo, es decir, imagínate que un bizcocho está compuesto por un 40% de trigo, un 20% de huevo, un 10% de azúcar y un 30% de yogur. Si quisiéramos representarlo de forma gráfica, lo mejor sería un diagrama de tarta, que es básicamente este circulito que ves muchas veces donde se aparecen diferentes partes, componen algo que son sus porcentajes. Además existen los trade maps, las burbujas, los radares. Investiga cuáles son los mejores gráficos para cada objetivo y no te olvides del objetivo principal de todo, que te entiendan. El data viz o visualización de datos es un concepto cada vez más necesario en nuestro mundo. Un mundo donde la gente está cada vez más acostumbrada a contenidos atractivos, visuales y a no prestar atención a otra cosa. Google Data Studio, Tableau o Clip Photo son herramientas que nos ayudan a través de los gráficos. Antes de decantarte por un gráfico, pregúntate tres cosas. La primera y más lógica, ¿cuál es el objetivo del gráfico? ¿Qué quieres conseguir con él? ¿Es para mostrar el aumento de las ventas, la disminución del tráfico? La segunda cosa, ¿cuáles son las métricas que deberían aparecer en el gráfico para mostrar lo que necesito? Piensa dos veces cuáles son las métricas más adecuadas y por qué. Y tercero, pregúntate para quién es ese gráfico. Como hemos visto con anterioridad, no es lo mismo mostrarle a alguien que sabe lo que es el click-through un gráfico con su evolución para mostrar que hemos tenido una mejora en el rendimiento de la campaña, que si esa persona no sabe lo que significa ese click-through. Ahora que tienes claro lo que quieres mostrar, con qué, para quién, es hora de que decidas cuál va a ser la forma en la que se tiene que visualizar. Para una comparación no existe nada más visual que un gráfico de barras. Son perfectos para comparar magnitudes de varias categorías o para observar tendencias crecientes o decrecientes. Lo bueno de los gráficos de barras, como es el caso del ejemplo, es el que te pueden servir para mostrar una tendencia y a la vez compararla con datos y agrupar esos datos en diferentes categorías. Pasemos a otro formato. Imagínate que lo que queremos es mostrar cómo un mismo tráfico se distribuye entre diferentes variables. Es decir, queremos mostrar cómo se distribuye una misma cosa. Lo que hacen los histogramas es representar una variable cuantitativa, por ejemplo, el número de visitas, de forma que la superficie de cada barra es proporcional a su frecuencia con los valores representados. Puede que un histograma te parezca igual que un gráfico de barras, pero no es cierto. Existen dos diferencias fundamentales. La primera, que en el histograma se han de meter todas las variables posibles, como ves, incluso las que no tengan datos o no hayan sido representativas. Por el otro, que en el histograma es proporcional. Si en un gráfico de barras podemos ampliar o disminuir los intervalos de 0 a 10 visitas, luego de 30 a 40, en un histograma no podemos hacerlo. Pasemos a otro gráfico. Cuando queremos mostrar cuál es la composición de algo, es decir, imagínate que un bizcocho está compuesto por un 40% de trigo, un 20% de huevo, un 10% de azúcar y un 30% de yogur.
Si quisiéramos representarlo de forma gráfica, lo mejor sería un diagrama de tarta, que es básicamente este circulito que ves muchas veces donde se aparecen diferentes partes, componen algo que son sus porcentajes. Además existen los trade maps, las burbujas, los radares. Investiga cuáles son los mejores gráficos para cada objetivo y no te olvides del objetivo principal de todo, que te entiendan.